Hola, ¿qué tal? Eh, Hoy les voy a hablar acerca del manejo de errores en el análisis léxico y sintáctico y semántico, dando ejemplos, todos estos basados en lenguaje PHP. Ya, vamos a empezar por los conceptos. Ya sabemos que los lenguajes de programación, el análisis del código pasa por varias etapas antes de ser ejecutados o interpretados, ¿no? Las principales son el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. El análisis léxico divide el código fuente en unidades mínimas llamadas tokens, ya que estas pueden ser palabras claves, identificadores, símbolos. Y un error léxico ocurre cuando un carácter o un conjunto de caracteres no se ajusta al vocabulario válido del lenguaje. El análisis sintáctico verifica que los tokens formen una estructura correcta según las reglas gramaticales del lenguaje. Y un error aquí se debe, por ejemplo, a una estructura mal formada. ¿Ya? En el análisis semántico se comprueba el significado y la lógica del código. Aquí se detectan los errores relacionados con tipos de datos, uso incorrecto de variables o expresiones que carecen de sentido. ¿Ya? El análisis léxico. Vamos a entrar más a profundidad. ¿Ya? ¿Qué es el análisis léxico? Este dice que transforma el código fuente en tokens, ¿ya? Y cada token representa la unidad más pequeña reconocible por el compilador. Por ejemplo, if, echo y un operador, por ejemplo, más, menos, ¿no? Y demás. Un error léxico, entonces, como mencionamos, ocurre cuando el compilador encuentra un símbolo o palabra que no esté permitido en el vocabulario del lenguaje. Aquí, por ejemplo, tenemos ¿no? un código donde el carácter es inválido. Bien sabemos que las variables en PHP deben comenzar con el símbolo del dólar, ¿no? Como lo conocemos, y usar letras, números o guiones bajos. Y el símbolo de arroba no es un carácter válido para un nombre de variable, por lo que el analizador léxico no puede interpretar su token. ¿Ya? En el segundo ejemplo tenemos el uso de palabras reservadas como identificador. ¿Ya? Por ejemplo, class es una palabra reservada en PHP, entonces los identificadores como nombres de funciones o variables no pueden coincidir con palabras reservadas porque el analizador léxico las interpreta como un significado especial en el lenguaje. En el análisis sintáctico, el análisis sintáctico se encarga de verificar los tokens producidos en el análisis léxico estén organizados según la gramática del lenguaje. Los errores sintácticos ocurren cuando la estructura del código no cumple con estas reglas. Por ejemplo, como olvidar un punto o una coma, ¿no? O cerrar correctamente los paréntesis. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la falta de un punto y coma, ya en el código. Sabemos que en PHP se requiere de cada instrucción que termine con un punto y coma, y en este caso el intérprete se espera, ¿no? ese punto y coma después del hola mundo y encuentra el final del archivo o un nuevo bloque en su lugar. ¿Ya? En el segundo ejemplo es el paréntesis no balanceado. Paréntesis que abre en la condición no tiene un par que lo cierre, entonces eso rompe la regla gramatical del lenguaje, ya que cada bloque if necesita paréntesis balanceados para funcionar. Ahora vamos con el análisis semántico. El análisis semántico evalúa el significado lógico del código. Un error semántico puede ocurrir cuando el código es gramaticalmente válido pero no tiene sentido lógico o viola las reglas de tipos de lenguaje. ¿Ya? En el primer ejemplo tenemos uso de variables no inicializadas. Sabemos que en PHP las variables deben declararse e inicializarse antes de usarlas. Aquí se intenta acceder a nombre, pero que no ha sido declarada, digamos, no tiene ningún valor asignado. En el segundo ejemplo tenemos la división por cero. Y matemáticamente la división por cero no está definida y PHP genera una advertencia cuando ocurre. Y aunque el código, digamos, es válido en términos sintácticos, el intérprete no detecta, ¿no? O detecta, mejor dicho, que el cálculo no tiene sentido lógico, por así decirlo. Y bueno, con eso concluimos que es importante, ¿no?
es conocer muchas veces esta parte de los errores léxicos, sintácticos y semánticos, que son muchas veces comunes, y entenderlos pues nos ayuda a depurar más rápido, ¿no? Y bueno, tenemos que usar buenas prácticas, ¿no? Como el análisis estático del código, pruebas unitarias y activar niveles de reporte de errores también. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan entendido y que sea de utilidad para ustedes, ¿no? Este pequeño video con ejemplos, ¿no?